Recetada para quienes le apuestan al olvido. Presentamos La Terca Memoria. Recordar para no olvidar y para no volver a regarla. De la mañana con 43 minutos, avanzamos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias a quienes ya nos sintonizan desde su vehículo, que van camino a la chamba, que van camino al trabajo, que ya dejaron a los chamacos en la escuela o que están a punto de dejarlos. Lo que siempre les recomendamos, paciencia, tranquilos. No pasa nada si llegan 2, 3 minutos tarde, no pasa nada. Respete las reglas de tránsito, cuidado con los baches, usted tranquilo. Pues, en la terca memoria de hoy vamos a remitirnos no muy lejos, apenas hace 2 años, el año 2021. Recuerden ustedes que en el 2020, pues a todos nos sacudió el tema de la pandemia, cambió nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones personales en muchos sentidos. Y en ese tiempo se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se eh, 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 intentaba regular lo que es el home office, que se puso tan de moda en esa época, como recordaremos, ¿no? Y la nota decía, dotar al empleado de equipo necesario para hacer labores. Fíjate que no veo bien la nota, la voy a tratar de leer acá en en otra plataforma porque no la alcanzo a ver bien en el monitor, pero básicamente se trataba de que regular el trabajo que se hacía desde el home office, porque bueno, uno terminaba poniendo su computadora, su luz, este, etcétera, etcétera, y no había una regulación ahí al respecto. Dice, dotar al empleado del equipo necesario para hacer sus labores, tener derecho a la desconexión al terminar la jornada laboral e incluir una perspectiva de género en los contratos colectivos son algunos de los cambios de la nueva ley de trabajo que entra en vigor este martes. Hablábamos del martes, un día como hoy, de hace 2 años. Dice, ayer en el diario oficial se publicaron los detalles de las obligaciones que empresas y empleados tienen al utilizar el home office. Es que así que cuando el trabajo se realice en más de un 40% en el domicilio del empleado o una ubicación libremente elegida sin dirección ni vigilancia por el contratante, el patrón debe proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento del equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. ¿Qué tan vigente, qué tanto está, cómo se hizo esta regulación? ¿Cómo estamos actualmente? Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Alan Córdoba Olivarría, abogado laboral, experto en temas laborales, quizá uno de los abogados mejor preparados en Hermosillo, en Sonora. No lo veo para los temas laborales. Alan Córdoba, ¿cómo estás? Morales, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues recordando aquí en la terca memoria, hace 2 años entraba en vigor un día como hoy estas reformas que le daban o le intentaban dar, regular el tema del home office. ¿En qué estamos en la actualidad en este tema, mi estimado Alan? Primero que nada, gracias por las flores del mejor abogado y todo eso. Ah, dice el encabezado que es la nueva ley de teletrabajo. Aquí es importante poner en contexto que no hay una nueva ley, más bien se adicionan a la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 330A disposiciones relativas al trabajo que se practica a distancia utilizando las tecnologías de la información. Este tema conceptualmente es lo que se le conoce como el teletrabajo. Entonces aquí vienen varias cosas. El concepto básico de la relación de trabajo se integra por 3 elementos fundamentales. El trabajo se integra por un trabajo personal, subordinado a cambio de una remuneración. Pues ahora con el teletrabajo, pues ya no es tan personal, ¿no? Ya no tiene que acudir el trabajador directamente a la fuente de trabajo a desplegar sus actividades en favor del patrón. Ahora lo puede hacer utilizando vía remota las precisamente precitadas tecnologías de la información. Y aquí vienen algunos temas importantes, porque en el tema de supervisión, pues
hay algunos aspectos que impone la ley a esto. Respondiendo a tu pregunta, ¿está vigente? Está completamente vigente. ¿Se utiliza? Sí, lo puedo atestiguar con clientes míos de que utilizan esta modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo. ¿Representa algunos retos y algunos problemas operativos? Claro que los representa. Sí es un tema que tiene muchos beneficios para el trabajador, tiene muchos beneficios para el patrón, pero en otros aspectos tiende a ser complicado, sobre todo en el tema del seguimiento y la comunicación. Creo que en la pandemia fue donde salió la posibilidad de poderse generar el trabajo en este tipo de modalidad, tomando en consideración el distanciamiento social. En ese sentido, pues la ley se tuvo que modificar, a fin de cuentas es una característica de la ley, la adecuación a la realidad social. Y bueno, se llevaron a cabo algunas adiciones importantes a la Ley Federal del Trabajo. La primera de ellas es que cuáles son las obligaciones del patrón en materia de teletrabajo. Y la primera de ellas más importantes es dotar al trabajador del equipo de cómputo o del equipo que sea necesario para utilizar las tecnologías de la información para brindar su trabajo a distancia. Ese es el primer gran punto. En pocas palabras es, la empresa te tiene que dar la computadora y pagarte el internet. La segunda obligación, los servicios de luz y de telefonía necesarios para estar conectado, los tiene que absorber la empresa. Y aquí viene una bronca, porque los tiene que absorber la empresa de manera proporcional a la duración de la jornada. Es decir, la parte de las 8 horas posiblemente que una persona esté trabajando. Te voy a poner un ejemplo. Si un plan de telefonía normal trae internet que cuesta 300 pesos, habrá que sacar la proporción de días y horas de cuánto cuesta. Más o menos estamos hablando de una tercera parte del costo del servicio que tendría que absorber la empresa. De igual manera, el servicio de luz tiene que ser calculado de manera proporcional en los términos que se utilizó en favor de la empresa. Ese es un aspecto importante. Deberá dotar el patrón también un asiento ergonómico para la ejecución del trabajo. De igual manera, el patrón debe respetar de manera irrestricta el derecho a la desconexión. Es decir, aunque esté trabajando en casa, mi jornada tiene una hora de inicio y una hora de conclusión, lo cual fuera de esos horarios no le da derecho al patrón a estarme requiriendo fuera de esa jornada cuestiones de trabajo, así sean temas relacionados con trabajo a distancia. Se le llama el famoso derecho a la desconexión. Sí es importante que para formalizar una relación de teletrabajo o de trabajo a distancia, la relación de trabajo se tiene que realizar mediante la suscripción de un documento. En este documento se tiene que poner de acuerdo patrón y trabajador respecto a las condiciones sobre las cuales habrá de prestarse el servicio. Por ejemplo, ¿cómo te voy a supervisar? ¿Cuáles son los entregables que me vas a dar como patrón? ¿Cada cuánto vamos a tener reuniones? Tu obligación de contestarme el teléfono dentro de la jornada. Tu obligación a lo mejor de estar conectado en pantalla como estamos tú y yo ahorita vía remota. La obligación de registrar una asistencia aunque estés en tu casa. Entonces, sí son temas importantes que hay que ponerse. Y sobre todo un tema importante, Jorge, no es totalitario el tema del teletrabajo. Así como ahorita tenemos trabajo en modalidad presencial, esa modalidad, con acuerdo de las partes, puede transmutarse a modalidad teletrabajo. De igual manera, el teletrabajo puede volver, atendiendo a las necesidades bien justificadas de la empresa, al modo presencial. Entonces, Oye, Alan, ¿y tienes conocimiento que haya habido controversias que hayan llegado a los centros de justicia o a las juntas anteriores, o sea, entre aquí en Sonora, entre patrones y trabajadores por este tema del teletrabajo? no tengo conocimiento de que haya un conflicto como tal. Más bien, lo que a mí me toca atestiguar en las empresas que yo asesoro es el problema de la supervisión. Porque también es un tema humano, Jorge, de que estamos trabajando en el lugar donde a 3 metros tenemos la cama donde dormimos. Y Ah, eso tiene ciertas implicaciones también en el tema. Ahí está la cocina donde tengo el desayuno, sí, nadie me está viendo, ¿no? sí. Tengo muchas libertades. Ahora,
La gran bronca que va a haber es que obviamente ya el tema de la pandemia es un tema que se ve más a la distancia. Y obviamente la gente que está en esa modalidad de teletrabajo, pues ya la empresa le empieza a requerir, oye, vente, no, ya no me voy, pues no, Sí, está muy cómodo. O sea, tiene pros y contras, pero desde la perspectiva del trabajador está bastante cómodo, ¿no? Te da la posibilidad de estar, pues, en tu casa trabajando. No quiere decir que no trabajen, no ese es el conflicto. El conflicto es, pues, tenemos que hacer cosas legales para comunicar a los trabajadores que ya no requerimos esa modalidad y que se tenga que hacer presencial. Posiblemente esa toma de decisiones que hagamos va a tener repercusiones de quejas o situaciones que habrán de dirimirse en los tribunales en el futuro. Pero oye, esa es más. por ejemplo, en el tema de gobierno, ¿hay todavía quienes trabajan desde casa? En el tema de gobierno fue un tema accidental porque acuérdate que las relaciones de trabajo del gobierno se regulan por la ley del servicio civil. Ujú. Teletrabajo no es una figura que esté regulada en ese marco normativo. Sin embargo, no hubo ningún tipo de alternativa mediante el cual se pudiera seguir prestando el servicio público, más que en algunos casos que se siguiera prestando a distancia, sobre todo en el tema educativo, ¿no? Las clases en línea y todo este tipo de situaciones. Creo que poco a poco vamos a empezar otra vez a modificar. No tengo el dato, te estoy especulando o estoy asumiendo cosas. Creo que ya no hay educación a distancia por tema de pandemia, pero bueno, eso es algo que se generó de manera operativa, ¿no? Recuerdo que hubo un acuerdo de la exgobernadora y ese Sí, acuerdo determinaba ciertas acciones precautorias ahí en materia de cómo se iba a prestar el trabajo y todo eso, y todo el mundo acató ese decreto, el famoso decreto COVID. Eh, pero es más o menos en términos generales. ¿Es letra muerta? No sé. No sé qué tal letra muerta. En mi ejercicio profesional no es tan letra muerta, es algo que está vigente, es algo que utilizamos y es algo que eventualmente debieran de conocer los patrones, ¿no? De que existe este tipo de situaciones y que pues, eventualmente habrá que documentarse de manera debida para llevar a cabo este tipo de modalidad de trabajo a no, pues distancia. imagínate en el verano, Alan, pues tener prendido el aire No, acondicionado toda la jornada no, laboral, no, cuando no, cuando normalmente te lo ahorras, pues, ¿no? sí, sí. En casa. Y eso sí es un gasto bastante oneroso. Tiene, tiene pros y contras, porque la verdad es que nos estamos enfrentando a temas que normalmente no eran parte de la cotidianidad del trabajo. O sea, de repente tener un trabajo ordinario o tener un trabajo de costumbre normal, pues, y de repente ya no tener al trabajador a la vista y tenerlo que estar controlando a distancia y tener que determinar entregables y tener que determinar metas y tener que hacer un tipo de controles administrativos para poderle sacar eficiencia al trabajo de una persona, pues yo creo que es fue un reto complicado, ¿no? Y lo sigue siendo, no es algo fácil. Creo que sería motivo de un psicólogo industrial determinar las implicaciones de qué es trabajar en casa, ¿no? A mí me toca ver la parte legal, ¿no? De cuidar el marco normativo y todo eso. Pero Sí. sí, yo siempre he determinado o he pensado, pues está difícil. Digo, llévate trabajo a tu casa, yo me traigo trabajo a la casa, me es muy complicado llevarlo a No, cabo. no, yo creo que requiere de una relación de madurez muy importante entre el patrón y el trabajador, de confianza, ¿no? De Claro. que, bueno, te voy a encargar un trabajo, quiero resultados, yo te tengo confianza de que no te vas a hacer güey, que no le vas a tirar la hueva, y bueno, así dar los resultados. Alan, pues, muchas gracias por darnos esta orientación. Como siempre, ya saben, Alan Córdoba Olivarría, nuestro experto en temas laborales, cualquier bronca que tenga, si usted es un empresario y tiene broncas con sus empleados, ahora con todo el desmoder que hay con la nueva Ley Federal de Trabajo, el nuevo modelo de justicia laboral, luego te vamos a invitar a Buen platicar tema. un poquito más a fondo sobre el tema. Gracias, Jorge. Nos vemos. Buen día. Nos vemos pronto. Muchas Salud. gracias, Alan Córdoba Olivarría. Pues aquí recordando lo que es la terca memoria. Hace 2 años, fíjese, se estaba promulgando esta ley del teletrabajo que quedó medio en el limbo.
yo creo, porque pues, cambiaron mucho las relaciones ya después de que se levantó o se levantaron las prohibiciones de la pandemia, porque el coronavirus sigue vigente. Vamos a un mensaje de nuestros colaboradores y regresamos. ¿Ya llegó el guapito? Ya llegó el guapito Manny para que se preparen sus admiradoras porque ya está aquí el Manny León. Regresamos.